Un día regresé del trabajo y encontré a mis padres y a mi hermana en la casa que acababa de comprar. Luego mi hermana anunció que se mudaba. Así que cambié todas las cerraduras, tiré todas sus cosas y corté lazos con mi familia. Mi nombre es Sara, y esta casa fue lo primero que construí enteramente para mí. La compré con años de sueldos ahorrados, decisiones cuidadosas y un nivel de independencia que me esforcé mucho por ganar. Había planeado contárselo a mi familia eventualmente, cuando me sintiera lista. Para mí, este hogar representaba más que un lugar para vivir. Era la prueba de que podía hacer algo por mi cuenta sin esperar aprobación. Esa mañana, cuando entré en el camino de entrada y vi el coche de mis padres, intenté convencerme de que quizás simplemente estaban de paso. Pero en el momento en que entré, cualquier pensamiento esperanzador desapareció. Estaban de pie en mi sala de estar con mi hermana mayor, Jessica. Mi madre, Eleanor, inspeccionaba tranquilamente los gabinetes de la cocina. Mi padre, Richard, evaluaba la distribución, como si ya estuviera decidiendo que debía cambiarse, y Jessica estaba de pie en el centro de la habitación como si fuera su dueña. Se volvió hacia mí, no con sorpresa, sino con una calma certeza, como si todo ya hubiera sido arreglado. Su voz era firme cuando habló. Este lugar me funciona. Me mudaré este fin de semana. No había ninguna pregunta en su tono, ninguna pausa para medir mi reacción, ningún esfuerzo por preguntar si estaba de acuerdo. Era una decisión presentada como un hecho, tomada sin mí sobre algo que era mío. Sabía que si discutía en ese momento, se interpretaría como que yo estaba siendo difícil en lugar de defender lo que me pertenecía. Así que, me quedé callada, observé y recordé cada palabra y expresión. Esa noche, cambié todas las cerraduras de la casa, y ahí fue donde todo realmente comenzó. Antes de continuar, quiero saber tus pensamientos. Si tu propia familia entrara en tu casa y la reclamara como suya sin preguntar, ¿qué harías? Comparte tu respuesta en los comentarios. Crecí en una familia de 4 con mi madre, mi padre y mi hermana mayor, Jessica. Desde fuera, parecíamos una familia estable y común, de esas que podrías encontrarte en el supermercado y asumir que todo estaba bien. La verdad era más silenciosa, menos visible, y se asentaba en las pequeñas decisiones que la gente toma sin pensar. Desde pequeña, Jessica era por quien mi madre se preocupaba. Mi madre siempre decía que Jessica era sensible y se abrumaba fácilmente, que la vida le resultaba más pesada que a la mayoría de la gente. Cada vez que luchaba, toda la casa se ajustaba para hacer espacio a sus sentimientos. Mi madre reorganizaba planes para ayudarla a hablar con los maestros en su nombre y suavizar las consecuencias de sus errores. Cuando preguntaba por qué las reglas parecían diferentes para ella, mi madre siempre tenía una explicación que sonaba razonable en la superficie. Decía, Jessica simplemente necesitaba más apoyo, que yo era lo suficientemente fuerte como para manejar las cosas por mi cuenta, que sería injusto esperar lo mismo de ambas. Escuché esas palabras tantas veces que finalmente dejé de cuestionarlas. Mi padre no hablaba mucho de estas cosas. Se sentaba en silencio en la mesa mientras mi madre explicaba por qué Jessica podía faltar a otra responsabilidad o por qué tenía sentido que recibiera ayuda que yo no. Su silencio no era ruidoso ni dramático. Era el tipo de silencio que sugiere acuerdos simplemente porque evita el conflicto. Aprendí temprano que ponerse del lado de mi madre era el camino más fácil para él y que mis sentimientos no serían defendidos allí. Así que, me adapté. Si quería algo, me las arreglaba para ganármelo yo misma. Cuando quería dinero en la secundaria, encontré un trabajo a tiempo parcial en un pequeño café en lugar de pedirlo. Cuando necesitaba libros de texto en la universidad, compraba de segunda mano online y los revendía al final del semestre. Cuando me mudé, amueblé los apartamentos lentamente, un artículo a la vez, comprando siempre solo lo que podía permitirme. Nunca sentí resentimiento por mantenerme a mí misma. Lo que dolía era la forma en que se esperaba, como si la independencia se me hubiera asignado en lugar de elegirla. Eso moldeó la forma en que me veía a mí misma. Aprendí a mantener mis logros en silencio porque la emoción podía confundirse con alardear. Aprendí a no pedir ayuda porque la respuesta ya había sido decidida antes de que abriera la boca. Jessica, mientras tanto, construyó su vida con el apoyo al que estaba acostumbrada. El alquiler del apartamento ayudado por mis padres, las facturas pagadas sin discusión, los consejos dados antes de que los solicitara.
Si cambiaba de opinión sobre un trabajo, siempre había paciencia para la transición. La frase de mi madre, la que había escuchado durante toda mi infancia, la siguió hasta la edad adulta también. Jessica solo necesita más ayuda para navegar por la vida. Las palabras nunca cambiaron. Solo las circunstancias lo hicieron. Mi decisión de comprar una casa provino de un lugar tranquilo dentro de mí que había existido durante años. No era rebelión. No era competencia. Era simplemente la primera vez que me permitía tener algo que me pertenecía por completo. Quería un espacio donde no tuviera que desempeñar el papel que se me había asignado. Un lugar donde no necesitara minimizarme para que otra persona pudiera estar cómoda. Quería la certeza de que nadie pudiera decidir nada por mí dentro de esas paredes. La casa se convirtió en un límite que nunca antes se me había permitido tener. Creí que una vez que creara ese límite, sería respetado. Me equivoqué. Unos meses antes de que todo se desarrollara, mi vida transcurría a un ritmo tranquilo y constante. Trabajaba a tiempo completo en una pequeña clínica veterinaria en Maple Grove, un lugar donde conocía cada rutina y cada sonido de memoria. La clínica no era grande, pero tenía una calidez que hacía que las largas horas valieran la pena. Pasaba la mayor parte de mis días cuidando animales, hablando con los dueños y vigilando a mi perro, Buddy, quien a menudo se quedaba en la oficina conmigo. Buddy era un perro mestizo con orejas suaves y una expresión paciente. Y tenerlo cerca hacía los días más agradables. Durante ese tiempo, había comenzado a sentir un cambio sutil dentro de mí. No fue una revelación dramática, sino una creciente conciencia de que quería un espacio que reflejara quién era yo. Mi apartamento era pequeño y temporal. Se sentía como un lugar por el que estaba de paso en lugar de vivir. Quería un hogar con espacio para respirar y un jardín donde Buddy pudiera correr sin correa. Comencé a buscar lentamente al principio, más por curiosidad que por intención. Una mañana después del trabajo, conduje por los vecindarios sin un plan claro. Maple Grove tenía calles bordeadas de árboles viejos que formaban sombras de movimiento lento sobre el pavimento. Cuando giré en una calle tranquila cerca del borde de la ciudad, vi una casa con un pequeño jardín y una puerta abierta. Aparqué, salí y caminé hasta el patio trasero. El espacio era simple, tranquilo y bordeado por arbustos altos que creaban una sensación de privacidad. Buddy olfateó la hierba y se quedó en medio del jardín como si lo reclamara. La escena se instaló en mí con sorprendente facilidad. Había encontrado algo que sentía que podría ser mío. Organicé una visita más tarde esa semana. El interior era modesto, pero lleno de una suave luz de la tarde que se movía por el suelo en amplias formas. Las habitaciones no eran grandes, pero se sentían equilibradas. Me imaginaba despertándome allí, preparando café allí, regresando después de largos días de clínica y sintiendo una sensación de restauración. La decisión no se sintió apresurada. Se sintió como un reconocimiento. Los pasos prácticos vinieron después. Solicité una hipoteca, reuní documentos y hablé con el banco. Utilicé mis propios ahorros para el pago inicial, ahorros acumulados a través de años de cuidadosa presupuestación y tranquila disciplina. Seleccioné cada mueble, centrándome lentamente en cómo cada artículo hacía sentir el espacio. Compré una mesa de cocina de segunda mano y la restauré yo misma por la noche. Elegí cortinas que suavizaban la luz del sol. Coloqué la cama de Buddy cerca de la puerta trasera para que pudiera observar el jardín cuando quisiera. Estas decisiones no fueron grandiosas ni caras. Fueron consideradas, moldeadas por el deseo de construir un lugar donde no necesitara empequeñecerme. No le conté a mi familia. La elección fue deliberada. Había aprendido hace muchos años que involucrarlos en mis decisiones a menudo significaba perder el control sobre ellas. Quería experimentar la creación de un hogar sin explicaciones ni comentarios. El silencio me dio responsabilidad, y la responsabilidad me dio paz. A medida que pasaban los días, cuidaba la casa como si fuera parte de mí. Barría los pisos cada noche, recortaba los arbustos, limpiaba las ventanas hasta que la luz del sol se movía claramente a través del cristal. Buddy me seguía de una habitación a otra, acostándose donde me detenía, como si reconociera que algo significativo estaba sucediendo. Por primera vez, sentí una tranquila sensación de pertenencia, no a una persona y no a una expectativa,
sino a un espacio que había elegido y moldeado. La casa no era grande, pero contenía algo que nunca antes se me había permitido. Contenía espacio para mí. Sucedió una tranquila tarde de miércoles cuando acababa de regresar del trabajo y me estaba acomodando en el ritmo familiar de preparar té en la cocina. El timbre comenzó a sonar repetidamente, no con un patrón paciente o considerado, sino con una insistencia rápida que se sentía como si alguien golpeara directamente mis costillas. Revisé la cámara de mi teléfono y vi a mis padres parados en el porche con Jessica a su lado. No hablaban, solo esperaban como si su sola presencia hubiera sido suficiente explicación. Abrí la puerta porque ignorarlos solo conduciría a una mayor escalada. En el momento en que la puerta se movió, incluso ligeramente, pasaron junto a mí y entraron en la casa. No me miraron ni preguntaron si era un buen momento. Parecía como si creyeran que el espacio ya les pertenecía y yo era simplemente alguien que lo mantenía abierto. Jessica comenzó a deambular por la sala de estar, pasando los dedos por el respaldo del sofá, abriendo los gabinetes y mirando las fotografías que había colocado cuidadosamente en los estantes. No comentó amablemente. Inclinó la cabeza con una leve sonrisa que llevaba el peso de una larga familiaridad. Dijo que la distribución era simple, que las habitaciones se sentían pequeñas y que el patio trasero podría necesitar un mejor mantenimiento. Las palabras no eran agresivas, pero el tono era pesado con propiedad, como si estuviera evaluando lo que pronto sería suyo. Mamá caminó detrás de ella y dijo que era agradable. Encontré un lugar lo suficientemente espacioso para todos. Su voz tenía la suavidad de una decisión ya tomada. Le dije que la casa era mía y que la había comprado para mi propia vida. Ella sonrió de la forma en que alguien sonríe, no porque esté de acuerdo, sino porque no cree que haya nada que discutir. Dijo que Jessica necesitaba estabilidad y que esta casa se la ofrecería. Lo enmarcó como algo natural, algo que yo ya debería haber entendido sin que me lo dijeran. Papá estaba cerca de la puerta con las manos en los bolsillos, callado como siempre. Su silencio se había convertido en una forma de complicidad a lo largo de los años. Jessica continuó su recorrido, entrando en el pasillo y examinando el segundo dormitorio. Se detuvo en el umbral más tiempo de lo necesario, asintiendo para sí misma como si confirmara un plan privado. Dijo que esta habitación sería perfecta para su espacio de trabajo. Le recordé suavemente, sin levantar la voz, que esta casa me pertenecía. Ella respondió con una risa, casual y despectiva, como si hubiera dicho algo adorablemente ingenuo. Cuando se prepararon para irse, Jessica se detuvo cerca de los pequeños ganchos al lado de la puerta principal donde guardaba las llaves de repuesto. Miró el juego de llaves sin dudarlo y tomó una. No preguntó. No me miró en busca de aprobación. Puso la llave en su bolso y anunció que se mudaría el fin de semana. La declaración fue entregada con la certeza de alguien que creía que nadie la detendría. Mamá asintió como si el asunto estuviera resuelto, y papá evitó mi mirada. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla de comedor, y dejé que el silencio creciera entre nosotros. No levanté la voz. No supliqué. Repetí que la casa era mía y que las decisiones al respecto eran mías. Jessica lo ignoró y me dijo que no fuera dramática. Salieron, dejando el olor a familiaridad e intrusión flotando en el aire. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se sintió alterada. No físicamente, sino de la forma invisible en que un lugar cambia cuando se cruzan los límites sin permiso. Me quedé en silencio, respirando lentamente para no romper la quietud con ira. Sabía que tendría que actuar. También sabía que no habría lugar para la vacilación. La mañana siguiente llegó sin previo aviso del límite que estaba a punto de ser cruzado. Había salido temprano para trabajar, llevando a mi perro Buddy a un corto paseo por las tranquilas calles de Maple Grove antes de ir a la clínica. El día se sentía ordinario, constante, del tipo que suele pasar sin dejar huella. Sin embargo, cuando regresé a casa al final de la tarde, noté un camión de mudanzas estacionado cerca de la acera frente a mi casa. Mi corazón dudó por un momento antes de que la realidad se ensamblara con clara intención. Jessica estaba allí, de pie en el camino de entrada, mientras dirigía a dos hombres que levantaban un tocador y varias maletas grandes de la parte trasera del camión. Tenía una de mis llaves de repuesto en la mano, y caminó hacia la puerta como alguien que llega a un lugar que ya le pertenecía.
Me acerqué y le pregunté qué estaba haciendo, aunque la pregunta se sentía innecesaria. Jessica respondió con un tono de ligereza que disfrazaba determinación. Dijo que estaba adelantando la mudanza porque quería que la habitación se sintiera cómoda antes del fin de semana. Insertó la llave en la cerradura, empujó la puerta y entró. La acción fue tan casual, tan despreocupada por la idea de que el permiso debería importar, que el aire a nuestro alrededor pareció tensarse. La seguí hasta la casa y encontré la sala de estar en transición. Había reorganizado el sofá y la mesa de café, colocado sus cajas a lo largo de la pared del pasillo y estaba colocando sus frascos de maquillaje en la mesa del comedor. El espacio se había alejado de mí como si alguien hubiera llegado al centro del hogar y hubiera cambiado su pulso en una dirección diferente. Le pedí que se detuviera. Hablé claramente, eligiendo cada palabra con cuidado porque sabía que la ira solo alimentaría su confianza. Le recordé que esta casa no era una propiedad compartida, que yo la había comprado, que no estaba de acuerdo con que ella viviera allí. Ella sonrió de una manera que sugería que ya había predicho mi reacción y la había desestimado. Dijo que mamá le dijo que eventualmente entendería que siempre reacciono de forma exagerada con el espacio personal y que la familia debería permanecer unida cuando una persona tiene los medios para ayudar. Las palabras se sintieron como una historia que había sido ensayada mucho antes de este momento. Le dije que el entendimiento no era el problema. El respeto lo era, la primera vez ese día que su sonrisa se desvaneció. Sin embargo, no retrocedió. Continuó abriendo cajones, moviendo objetos y doblando su ropa en la cama del segundo dormitorio. La tensión no estalló en gritos, pero se asentó profundamente en las paredes. Salí de la casa para que el aire se asentara y regresé más tarde por la noche. Para entonces, la casa me parecía extraña. Ya no reflejaba quietud y privacidad. Reflejaba intrusión. Esa noche, mi mejor amiga Chloe me visitó después de que la llamé. Chloe y yo nos sentamos en la mesa de la cocina mientras Buddy yacía a nuestros pies. Le expliqué lo que había sucedido. Cada detalle, cada palabra que se había pronunciado, Chloe escuchó sin interrumpir, con la expresión serena. Finalmente, dijo que los límites solo tienen valor cuando se protegen. Me dijo que el silencio ya no era un acto de paz, sino una invitación a ser borrada dentro de mi propia vida. Sus palabras no encendieron un estallido repentino de furia. En cambio, se asentaron dentro de mí con una calma certeza. Me di cuenta de que si permitía que esto continuara, perdería más que una casa. Perdería el único lugar donde podía existir sin ser eclipsada. Sabía lo que tenía que hacer. La decisión fue final antes incluso de que la pronunciara en voz alta. No compartiría mi hogar. Actuaría y no me disculparía por reclamar lo que ya era mío. La mañana llegó en silencio, sin dudar ni tener segundos pensamientos. Me desperté con un sentimiento que se había asentado durante la noche, una convicción firme de que no habría más discusiones ni compromisos. La casa estaba en silencio y el aire transmitía una sensación de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Caminé a la cocina, preparé café y me tomé un momento para notar cómo la luz del sol se posaba en el suelo. Me recordó que este espacio se suponía que era mío, un lugar moldeado por mis elecciones en lugar de las expectativas que pertenecen a otra persona. Terminé mi café, tomé mi teléfono e hice la primera llamada. El cerrajero respondió al segundo timbrazo. Le expliqué que necesitaba reemplazar todas las cerraduras, incluyendo la de la puerta principal, la trasera y la entrada del garaje. Pregunté por la cita más temprana disponible y llegó antes del mediodía. Mientras trabajaba, me quedé cerca, observando cómo se retiraba cada cerradura vieja y se colocaba en una pequeña bandeja de metal. El sonido del destornillador y el suave movimiento de las herramientas se sentía como una anulación de algo que se había estado infiltrando en mi vida sin permiso. El cerrajero no hizo preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Cuando terminó, me entregó 2 llaves nuevas y me mostró cómo funcionaba el nuevo mecanismo de la cerradura. Le di las gracias y pagué la tarifa del servicio. No hubo vacilación, ni culpa, solo alivio. Luego, contacté a un servicio de mudanzas local para retirar las pertenencias del interior de la casa. No clasifiqué los artículos por sentimiento o importancia porque no pertenecían allí en primer lugar. El equipo llegó con un camión grande y guantes pesados, y los dirigí a cada mueble,
cada caja y cada artículo personal que Jessica había traído a mi hogar. El tocador, las maletas, la ropa, los frascos de perfume, dispuestos como pequeñas reivindicaciones de territorio. Todo fue sacado de la casa. El movimiento fue constante y deliberado. No había ira en la decisión, y no sentí crueldad en la acción. Simplemente reconocí que si permitía que estos objetos permanecieran, la intrusión permanecería con ellos. Los artículos fueron llevados al vertedero compartido cerca del sitio de recolección comunitaria. Observé cómo se cargaba la última caja en el camión. La casa se volvió gradualmente más ligera. Los muebles de la sala de estar volvieron a su lugar original. El pasillo volvió a estar despejado. El segundo dormitorio recuperó su tranquilidad. Caminé por cada habitación lentamente, dejando que mis pasos fueran el recordatorio de que vivía allí, que me había ganado el derecho a moldear mi propio entorno. Buddy me siguió, apoyando la cabeza contra mi pierna cuando me detuve como si ya hubiera entendido el cambio que había tenido lugar. No llamé a Jessica. No le envié mensajes. No contacté a mamá ni a papá. Cualquier explicación que pudiera ofrecer ya existía en el silencio que mantuve durante años. Ellos habían interpretado el silencio como acuerdo. Hoy, el silencio significaba conclusión. El límite se había trazado con acción, no con súplicas o negociaciones. Por primera vez, sentí una propiedad que se extendía más allá de la estructura física de la casa. Era la propiedad de mis decisiones, mi voz y mi espacio en el mundo. Cuando la casa estuvo limpia y el aire se sintió tranquilo de nuevo, me senté en la sala de estar y me permití respirar en la quietud. No siguió ninguna ansiedad. No volvió ninguna duda. El día avanzó sin conflicto porque el conflicto ya se había resuelto dentro de mí. No quedaba nada por discutir. No esperé una disculpa o una confrontación. Ninguna era necesaria. Simplemente esperé el domingo. El domingo llegó con un cielo que no ofrecía promesas. El aire exterior estaba inmóvil y pesado, casi expectante, como si el día mismo entendiera que algo largamente esperado estaba a punto de tomar forma. Pasé la mañana doblando la ropa y dándole el desayuno a Buddy, moviéndome a un ritmo sin prisas. Cada movimiento se sentía intencional, como si el ritmo del día dependiera enteramente de la constancia de mi respiración. No quedaba miedo dentro de mí, solo claridad, del tipo que se asienta después de que una tormenta ya ha pasado. Justo antes del mediodía, oí el sonido de un coche que se detenía en el camino de entrada. Los neumáticos rodaron sobre la grava con familiar confianza. No necesité mirar afuera para saber quién era. Luego vino el primer intento en la puerta. Un giro firme de la manija seguido de quietud cuando no se abrió. Una pausa breve y aguda. Luego otro intento más enérgico. Momentos después, oí la voz de Jessica elevada en incredulidad, envuelta en una indignación que venía de un lugar mucho más antiguo que este momento. Caminé hacia el pasillo en silencio, deteniéndome donde sabía que ella no podía verme y escuché cómo pasaba de la incredulidad a la acusación. Gritó que yo estaba siendo ridícula, que esta casa era para todos nosotros, que yo era egoísta por cambiar las cerraduras sin previo aviso. Su voz golpeó la puerta con la misma insistencia con la que había golpeado mis límites toda mi vida. El hecho de que no pudiera entrar no era simplemente un inconveniente. Era una interrupción del orden que ella creía permanente. Los golpes se hicieron más fuertes. Luego vino el aporreo. Luego, ella me llamó por mi nombre una y otra vez con un tono que intentaba combinar autoridad, incredulidad y herida. No contesté. Finalmente, el timbre sonó en una repetición frenética, un sonido que podría haberme inquietado una vez. Ahora era simplemente ruido. Mi teléfono se iluminó con llamada tras llamada. Primero de mamá, luego de papá, luego una solicitud de llamada grupal familiar. Dejé pasar todas las llamadas. Finalmente, contesté una. La voz de mamá era aguda con urgencia, como siempre se volvía cuando defendía a Jessica. Exigió que abriera la puerta y me disculpara. Papá añadió que debería dejar de ser dramática. Sus palabras formaron un guión que conocía desde la infancia, suave, practicado, incuestionable. Solo dije una frase en voz baja y sin amargura. Esta es mi casa y ella no vive aquí.
Hubo silencio, del tipo que se abre como una distancia que no se puede volver a cruzar. Luego mamá exhaló larga y decepcionada. Colgó sin decir una palabra. Unos minutos después, Jessica dejó de golpear la puerta. El repentino silencio fue más pesado que los gritos. Esperé allí, todavía escuchando sus pasos mientras se alejaba de la casa. El motor de su coche rugió, luego se desvaneció por la calle. No miré por la ventana. Esa tarde, publicó en redes sociales largos párrafos sobre traición, sobre cómo abandoné a la familia, sobre cómo la habían sacado de su hogar legítimo. Los comentarios llegaron rápidamente, algunos comprensivos, otros confundidos, algunos ansiosos por el drama. Nada de eso importó. Bloqueé su cuenta, luego la de mamá, luego la de papá, luego el chat grupal. No hubo ningún anuncio, ningún discurso final, solo el silencioso clic de la desconexión. Caminé hacia la puerta principal. Buddy me siguió, sus pasos suaves contra el suelo. Puse mi mano contra la madera por un momento, sintiendo su peso sólido. Luego cerré la cerradura suavemente, el sonido pequeño pero final en la quietud de la casa. No quedaba nada por reabrir. La puerta estaba cerrada. Me llegaron actualizaciones lentamente desde los círculos de personas que antes gravitaban alrededor de mi familia. Nada llegó directamente a mí porque había eliminado todos los canales que antes nos conectaban. Aún así, las noticias tienen una forma de viajar cuando una tormenta se forma en otro lugar. Jessica perdió su trabajo primero. La publicación que había escrito sobre mí se extendió rápidamente, no de la manera justa y triunfal que ella esperaba, sino de una manera que expuso su derecho. Sus compañeros de trabajo reconocieron el comportamiento. Su supervisor vio su trato hacia los demás reflejado en sus propias palabras. En una semana, le pidieron que se fuera. Ella insistió en que era injusto. Insistió en que era la víctima, pero nadie la apoyó esta vez. La audiencia que creía poseer se había retirado silenciosamente. Mis padres intentaron apoyarla. La defendieron como siempre lo habían hecho, con urgencia, excusas y sacrificios financieros. Sin embargo, la deuda que antes había ignorado comenzó a acercarse. Tarjetas de crédito, pagos de coche, el contrato de arrendamiento que había firmado impulsivamente. Vendieron el barco de pesca de mi padre. Luego, vendieron un terreno que mi madre había heredado de su abuela. Sus voces comenzaron a sonar tensas en las historias que finalmente me llegaron, como si estuvieran aprendiendo demasiado tarde que la responsabilidad no puede transferirse para siempre. Cada acción tiene un costo. Cada persona debe cargar con su propio peso eventualmente. No asistí a las reuniones familiares que siguieron. No expliqué mi ausencia. No proporcioné un cierre en la forma en que esperaban. No quedaba nada que negociar. Nada que reparar. Una puerta cerrada permanece cerrada cuando la persona del otro lado es finalmente libre. La vida se asentó en un ritmo tranquilo para mí. Me despertaba temprano, preparaba café en mi cocina y veía la luz tocar las paredes que me pertenecían por completo. Llevaba a Buddy, mi perro, a largos paseos por el vecindario donde el aire se sentía amplio y abierto. Mi hogar permaneció arreglado exactamente como yo lo había previsto, cada objeto colocado con cuidado. Cada habitación reflejando la constancia que una vez creí imposible. No había llamadas repentinas, ni pasos que entraran sin invitación, ni sombras de expectativas colgando en las esquinas. El silencio no era solitario. Era pacífico. Era ganado. Era mío. Aprendí a existir sin ser observada, sin que me quitaran, sin ser definida por comparación. Respiré y la respiración se sintió plena. No miré hacia atrás. Los límites no son crueldad. Son el acto de regresar a uno mismo después de años de ser destrozado. Son el reconocimiento de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Aprendí que proteger mi paz no me hacía insensible. Me hacía consciente. Me hacía completa. La puerta que cerré no fue un castigo. Fue un comienzo.